Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a Práctica Test. Espero que estén muy bien. Comenzando con ustedes este día lunes 14 de agosto. Para muchos hoy día sándwich, como decimos acá en Chile, porque mañana martes es 15 de feriado. Así que bueno, espero que igual acá asistan, estén presentes, conectados con nuestras clases, porque Práctica Test no para. Práctica Test, ¿cierto? Hacemos clase igual nomás, día lunes. Hola Alejandro, muy buenos días. Hola Sol, bienvenidos. Muy bien, bienvenido a todos los que están saludando ahí. Entonces, hoy día lunes también, algo muy importante. Comenzamos el ciclo de estudio de nuestro libro del nuevo conductor. Hola Natalia, hola Sebastián, bienvenidos. Entonces, ¿cuál es el tema hoy día? Tema 1, el primer tema del libro El nuevo conductor, el problema de los siniestros de tránsito, tal cual como dice ahí, siniestros viales en el siglo XXI. Hola, querida Carmen, ¿cómo estás? Gracias por ese saludo tan motivador ahí. Buenos días. Hola, buenos días, Fernanda. Muy buenos días. Y todos los nuevos que se van integrando sean bienvenidos. Fernanda no te había leído, creo que eres nueva igual, así que muy contento de tener gente nueva también acá integrándose y espero que nuestra modalidad y todas las opciones que tenemos en Práctica Test sean de su agrado. Ojalá que les gusten mucho, porque lo hacemos con muchas ganas, con mucha dedicación para ustedes, para ayudarlos en su proceso de estudio y puedan obtener la anhelada licencia de conducir. Muy bien, estimados, vamos a explicar un poquito este tema, ¿de acuerdo? Comenzamos con el primer dato importante acá. A ver, se anduvo pegando un poquito la imagen. Sí, ahí sí, ya. Ya, primer dato importante, y también va una pregunta para ustedes. A ver qué me dice Fernanda. Por fin pude cambiar mi nombre. Ah, ya, ok, Fernanda. No, no eres nueva. Estabas con otro nombre nomás. Muy bien. Igual, nuevamente, bienvenido a todos los nuevos que se van integrando. Bien, estaba diciendo entonces que primer dato importante acerca de este tema, y pregunta también para ustedes, ¿ah? Este tema es de mucha importancia. Casi todo, podemos decir que todo lo que nos relata, lo que nos enseña el libro El nuevo conductor, ¿ya? Está eh, en relación con los siniestros de tránsito, con la prevención, con la seguridad, con mejorar nuestros estándares de seguridad, con que los nuevos conductores hagan conciencia de las situaciones que ocurren en el tránsito, de las situaciones de riesgo que son reales, que existen. Muy bien, entonces la pregunta para ustedes sería la siguiente, a ver si alguien puede responder ahí. ¿Por qué le estamos llamando siniestros? ¿Por qué la palabra siniestro? Cuando igual podría decir accidentes. ¿Por qué ese cambio? ¿Alguien puede decirme eso? Hola, buenos días, Dani Dante. A ver, ¿alguien sabe por qué el concepto siniestros de tránsito y no accidentes de tránsito? Como hace un tiempo por atrás lo podíamos encontrar en el texto y lo estoy leyendo porque son accidentes. Uy, hay un montón de opiniones. Muy bien su respuesta, está muy activo ahí respondiendo. Ya, voy a tener que ir un poquito para atrás porque me respondieron tan rápido que no alcancé a leerlos. Ya, Carmencita me dice, Alejandra también me dice porque se pueden evitar, porque no son accidentales. Muy bien, me encantó esa explicación, Carmen, excelente. Se pueden evitar, son evitables, Miss Natalia, Dani, porque está mal llamado accidente, porque se pueden evitar. Muy bien, Dani, gracias. Dani Dante me dice porque se pueden evitar, porque se pueden evitar. Evitables me dice, porque es algo que se puede evitar. Muy bien, excelente, muy bien sus opiniones. Claro que sí, porque el concepto accidente, que algo ocurre accidentalmente, es algo que generalmente viene del azar, de la casualidad, que prácticamente tú no cuentas con ello, que te vas a encontrar con esa situación que deriva en un accidente, ¿ya? Eso podemos decir que es la esencia misma del término accidente. Algo fortuito, producto del azar, que prácticamente no te lo puedes sacar de encima y ocurre. Ahora, si nos metemos en las situaciones de tránsito, las situaciones que generan consecuencias en el tránsito, la gran mayoría ocurre por causas conocidas, por causas que son, como ustedes todos me dijeron, que son evitables. La gran mayoría se pueden evitar. Por ejemplo, el día de hoy aquí en mi ciudad llueve mucho, no sé dónde está usted, pero aquí en el sur del país hay mucha lluvia. Entonces, ¿qué deberíamos hacer los conductores? Decir, día con lluvia.
es más probable que aumenten las situaciones de riesgo, por supuesto que sí. Menor adherencia al pavimento, más cantidad de charcos de agua, menor visibilidad, los vidrios se tienden a empañar. A ver, me voy a poner como ejemplo a mí mismo. Después de esta clase voy a salir a conducir, sí, tengo que hacer algunos trámites por ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Desempañamiento de vidrios, mirar los vidrios, cómo están, ya preocuparme ahí de un ratito de que la calefacción interior, ¿cierto? El ventilador, desempañen todos los vidrios, que mis luces estén limpias también, que se puedan ver, ¿ya? Circular con luces encendidas en la ciudad, aunque no es obligatorio. Mantener mayor distancia con los demás vehículos, ¿ya? Entonces tomar las medidas de precaución para así poder evitar situaciones de riesgo. ¿Se dan cuenta? Evitar es muy importante. Perfecto. Sigamos con el tema. Entonces ya sabemos por qué ahora ya no le llamamos siniestros, sino que le llamamos accidentes. Perdón, al revés. Ya no le llamamos accidentes, sino que le llamamos siniestro. Ahí me puse un poquito al revés ahí. Ya, esa es la idea. Y también un dato importante, todavía no se actualizan en muchos textos ni en los exámenes. Todavía usted puede encontrar el término siniestros, pero gradualmente lo van a ir actualizando, ¿ya? Ya no, nuevamente me confundo. Probablemente ustedes siguen encontrando el término accidentes en los exámenes, ¿de acuerdo? Pero gradualmente esto se va a ir modificando y ya no vamos a olvidar del término accidentes para pasar a llamarlos siniestros. Ese es el término correcto para estas situaciones que ocurren en el tránsito. Muy bien. ¿Qué podemos decir de los siniestros de tránsito para empezar igual? Que son un problema bastante grande a nivel mundial, no solamente en Chile, sino que esto es a nivel mundial. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo declara como un problema prioritario de salud pública a nivel mundial. Sí. ¿Y por qué eso? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud pone este énfasis? Porque miren, para empezar, acá nos da una cifra alarmante. Voy a enmarcarla acá con un cuadrito. La Organización Mundial de la Salud nos da esta estadística alarmante que aproximadamente en el mundo, en un día, o mejor dicho, todos los días, ¿cierto? Están muriendo unas 3.000 personas. 3.000 personas muriendo como consecuencia de los siniestros de tránsito en el mundo, que no es nada menor ese número. 3.000 personas en un día. Aprox, esa es la media, puede ser más, a lo mejor puede ser a veces un poco menos, pero esa es la media. Entonces, si imaginamos y analizamos un poquito esto, o sea, hoy día han muerto o van a morir 3.000 personas en el mundo. Prácticamente una comunidad se elimina. Un pueblo pequeño desaparece. Claro, un pueblo pequeño lo podrían conformar aproximadamente unas 3.000 personas más, que promedio así. Desaparecen un día como consecuencia del siniestro de tránsito. La Organización Mundial de la Salud que esto es tan grave como comparable a una pandemia o a una guerra, ¿cierto? Así lo compara la cantidad de personas que puede matar en un día los siniestros de tránsito, ¿ya? Tan preocupante como el tema de la contaminación a nivel mundial. Así dice la OMS, que es la preocupación, o también comparable al calentamiento global, ¿ya? Así entonces son de preocupante los datos que nos entregan los siniestros de tránsito, ¿ok? Otro punto importante, pregunta de examen igual con respecto a esto. La Organización Mundial de la Salud entonces nos muestra la magnitud del problema, que es grande, que es preocupante, sí. Yo les pregunto a ustedes, ¿la sociedad en general será consciente de esto que acabamos de decir? ¿Será consciente de la magnitud de este problema? ¿Me pueden responder aquellos que creen ustedes? ¿La sociedad promedio, el individuo promedio en general, estará consciente de esto? Es una pregunta del examen. ¿Qué opinan? Por ahí Dani Denti me dice, creo que no no hay conciencia. No, la verdad es que no. La verdad es que la misma OMS nos dice que la sociedad en general no es consciente de la magnitud que involucra el problema de los siniestros de tránsito a nivel mundial. Ahora, cuando empezamos a informarnos, empezamos a repasar y analizar estos datos, como lo estamos haciendo acá, como quizá usted lo ha hecho ya, leyendo el libro del nuevo conductor, ¿cierto? Estamos en este proceso de estudio, de información, para obtener licencia. Recién quizás estamos haciendo conciencia, nos estamos dando cuenta de la magnitud del problema.
Pero la población en general, el promedio, no es consciente. Y sin ir más lejos, la antigua escuela de conductores, cuando hablo de antigua escuela, me refiero a aquellos que no obtuvieron la licencia con la modalidad del libro del nuevo conductor. ¿Ya? Recuerden que el libro del nuevo conductor no lleva muchos años. ¿Ya? Este texto, que está basado en estudios, que tiene temas muy interesantes como este, está rigiendo a partir del año 2013 aproximadamente. ¿Ya? Antes de eso, entonces ya recién como 10 años. Antes de eso, ¿cierto? Las personas daban examen aprendiendo y muchas veces memorizando un manual de 280 preguntas, donde no se hablaba de este tema, no se hablaba de esto. De hecho, esa estadística ni siquiera estaba. No se hablaba de esto, del inmenso problema que son los siniestros de tránsito. Entonces podemos decir que la antigua escuela, los conductores, ¿cierto?, del sistema anterior, prácticamente no son conscientes de esto. Ahí está respondiendo entonces la pregunta que le acabo de hacer. No hay conciencia en la población en general. Sigamos avanzando. Vamos a aterrizar ahora en las cifras en Chile, para ir viendo también a nivel local cuán preocupante es este problema en los siniestros de tránsito, ¿ya? Veámoslo entonces, veamos estas estadísticas acá en nuestro país. Un pequeño paréntesis antes, el tema de los siniestros de tránsito tiene mucha estadística, como ustedes se darán cuenta. Entonces, en base a eso, estamos trabajando esta clase, ¿de acuerdo? Aparte de las explicaciones que vamos dando, sí, es importante memorizar porque hay muchos datos estadísticos, y es lo que vamos a ver nuevamente, pero ahora a nivel país. Voy a ir enmarcando cada una de las cifras con cuadritos rojos para que ustedes se vayan guiando acerca de lo que vamos hablando. Veamos. En Chile, aproximadamente en un año, se están produciendo unos 86.000 accidentes o siniestros de tránsito. ¿Ya? 86.000 es el total aprox, o la media, el promedio anual que se producen en nuestro país. Son los que se informan. ¿Ya? Los que recogen las instituciones encargadas de validar estos datos, ¿de acuerdo? También hay una cifra negra que no se informa, también hay más siniestros que nadie sabe qué ocurrió, pero esto es lo oficial, la cifra oficial, 86.000. Esta cifra de 86.000 involucra todo tipo de siniestros, con o sin muertes, con o sin lesionados, todo tipo de siniestro que haya sido informado. Recordemos que siniestro es cualquier situación, cualquier incidente de tránsito que provoca alguna consecuencia negativa. Daños, destrozos, propiedad pública, propiedad privada, etc. Daños corporales, daños materiales, muertes, ¿cierto? Etc. Todo eso sería un siniestro que se produce en la vía pública, en el tránsito, ¿ya? 86.000 de esto entonces, de todo, englobando todo, ¿ya? De estos 86.000, nos están diciendo que al año hay aproximadamente unos 1.600 fallecidos. Otro dato importante, entonces, ¿ya? Al año en nuestro país tenemos aproximadamente 1.600 personas fallecidas a consecuencia de siniestros de tránsito, ¿ok? De estos 86.000 también, podemos decir que al día en nuestro país están falleciendo de 4 a 5 personas diariamente. Ese es el promedio de personas que están muriendo a consecuencia de siniestros de tránsito en nuestro país. Recuerden que a nivel mundial, al día, mueren unas 3.000 personas a nivel mundial. Pero en nuestro país, en Chile, al día, de 4 a 5 personas aproximadamente están falleciendo. O sea que podemos decir que hoy día, lamentable y tristemente, es muy posible que mueran entre unas 4 a 5 personas. Puede ser más, puede ser menos. Yo sé la media, ¿ok? Ya. ¿Qué más nos dicen las cifras, las estadísticas en nuestro país? También que de estos 86.000 siniestros que ocurren al año, aproximadamente están dejando un total de 8.000 lesionados. 8.000 lesionados al año a consecuencia de siniestros de tránsito. ¿Ya? Otra cifra relevante es que de los 1.600 fallecidos por siniestros de tránsito al año, unos 550 son a consecuencia de atropellos.
es el tipo de siniestros que genera más muertes en nuestro país, son los atropellos. Un dato igual preocupante. Siniestro que genera más muertes en nuestro país, los atropellos. No se olviden. Y ahora justamente vamos a ir a hablar más de los atropellos. Ya, pueden sacar pantallazo, pueden repasar rápidamente esa estadística. Ahí tenemos datos bastante preocupantes e interesantes a analizar de lo que ocurre en nuestro país. ¿Ok? Voy a borrar los cuadritos. Y lo último que acabo de mencionar fue acerca de los atropellos, que es bastante preocupante igual. 550 personas fallecidas a consecuencia de este tipo de siniestro. Hablemos un poco de los atropellos ahora. ¿Cuáles son las causas más frecuentes por las que se producen los atropellos? ¿Cuáles pueden ser las causas más frecuentes? ¿Alguien me puede dar su opinión ahí en la ventana de chat? ¿Por qué creen que se suceden tantos atropellos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué puede ser? ¿Alguna opinión? Y por ahí me dice, cruce en lugar indebido, me dice por ahí Esteban, la distracción del conductor, exceso de velocidad, velocidad, varios que me dicen velocidad, ¿ya? No respetar los pasos cebras, excelente, ya, muy bien, por imprudencia el peatón, me dice Carmen. Conducir efectos de alcohol, miren qué interesante, muy bien Alejandro, ya. Y también no podría ser peatones bajo los efectos del alcohol, también Alejandro, ¿sí o no? No solamente el conductor, quizá también los peatones, transeúntes circulando, caminando por la vía, bajo los efectos del alcohol, también podría ser o no. Lo sigo leyendo, conducir efectos del alcohol, perdón, dice después porque el peatón cruza en lugares no habilitados, dice Dani ahí, lo coloca como pregunta. Bélgica, por la velocidad y distracción y estado de ebriedad. Ya, exceso de velocidad, Dani. Peatón no cruzando en los lugares demarcados. Ya, perfecto. Acabo de leer todas sus opiniones, muy bien. Muy buenas opiniones, todas muy válidas. Gracias por comentar y por participar. Claro, y analizando un poquito sus opiniones, nos damos cuenta que la gran mayoría, claro, dice por velocidad, por distracción al volante, que sí ocurre, por no ir atento a las condiciones del tránsito, quizás, ¿cierto? Y la velocidad, todos mucho me pusieron la velocidad, bien. Pero ahí estamos cargándole la mano casi a los conductores, más que nada, ¿ya? Y les voy a contar algo acá. Sebastián me dice, peatón cruzando en lugares demarcados, o en lugares no demarcados sería. Peatón no cruzando en los lugares demarcados, o sea, peatón cruzando en lugares que no corresponde. Muy bien. Ya, justamente, veamos esto. Yo acá le tapé con rojo los datos. Miren. Claro, uno generalmente tiende a echarle la culpa al conductor en este tema de los atropellos, ¿ya? Y con esto no quiero exculpar a los conductores, no los quiero exculpar. No, 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 para nada. Sí, hay muchos atropellos de responsabilidad conductores. Sí, es verdad, eso es cierto. Pero miren lo que nos muestra el estudio. Voy a sacar el parche rojo que está abajo y quiero que ustedes lean. Vamos abajo. Y los estudios nos muestran que, y lo dice el libro El Nuevo Conductor, que la gran mayoría de los siniestros se están produciendo por principal responsabilidad de los peatones. Miren qué interesante, dice abajo. Por descender a la calzada, esto es descender de manera sorpresiva, o cruzar en lugares que no están habilitados. Esa dice que son las dos principales causas de atropello. ¿Hay más? Sí, hay más. Como el exceso de velocidad, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Mucho. Por conductores que no van atentos a las condiciones del tránsito, van distraídos, por supuesto que sí. Por no respetar los pasos peatones, por supuesto que sí. Pero la estadística nos muestra que mayormente hay responsabilidad del conductor, del peatón. Increíble. ¿Alguien por ahí también por conductor en estado de ebriedad? Por supuesto que sí. ¿Hay atropellos por conductor en estado de ebriedad? Sí los hay. Y nos han mostrado noticias trágicas. Pero lo que pasa es que muchas veces las noticias no nos muestran el detalle cuando son responsabilidad del peatón. Sí, es verdad. Peatón en estado de ebriedad también. Y lo más frecuente está abajo, lo vuelvo a repetir. Peatones que descienden a la calzada de manera sorpresiva. En un momento u otro bajan a la calzada.
No porque precisamente van a cruzar la calzada, sino que bajan para caminar por la calzada. Y después también por cruce de calzada en lugares no habilitados, donde no hay pasos peatonales, donde no hay pasarela. Entonces, no olvidar, mire, que las causas más frecuentes, las voy a marcar acá abajito, causas más frecuentes de los atropellos, según los estudios recogidos, peatones que descienden de manera sorpresiva la calzada o que cruzan en lugares prohibidos o no habilitados. Son las más frecuentes. Hay más, donde hay responsabilidad del autor, también las hay, pero estas son las dos causas más frecuentes. Tomar en cuenta, tomar conciencia. Entonces ahí podemos decir que falta un poquito de cultura de tránsito también de parte de los peatones, sí. Falta quizá un poquito más de educación vial o también falta más preocupación por el autocuidado. El autocuidado. La percepción del riesgo del peatón. ¿Ya? Como peatones nosotros no podemos dar todo por sentado por seguro. Ah, si paso peatonal, yo tengo la preferencia, yo cruzo. Sí, legalmente tengo la preferencia como peatón, así es. Pero también está el autocuidado. Puedo tener mucha preferencia, pero tomemos las precauciones. ¿Ya? O en cualquier lugar también, ¿cierto? Cruzar en lugares permitidos y no cruzar en cualquier lugar. Muy bien. Me comenta por ahí también nombre un poquito raro, pero voy a leerle, dice, no respetar las señales del tránsito, por supuesto, obviamente que sí. Ya, veamos otro dato importante acá, miren. Esto nos habla acerca de las consecuencias de la velocidad, que es muy interesante a ver. En ese caso, la ley a quién sanciona, buena pregunta, Dani Dante. Al peatón o al conductor o al peatón me pregunta Dani Dante, ¿a quién sanciona la ley? Muy buena pregunta porque es una pregunta de examen. La responsabilidad ante un siniestro de tránsito por un peatón que cruza de manera indebida en lugar inhabilitado y todo lo demás, pasa a ser del peatón. Lamentablemente así es. Así es la ley de tránsito. ¿Ya? Peatón que genera un siniestro, ¿cierto? Por cruzar en lugar indebido, ¿ya? Responsabilidad del peatón. ¿Ok? Así lo enmarca la ley. ¿Ya? Obviamente que también a veces pueden haber algunas agravantes de la situación, como por ejemplo conductor de exceso de velocidad. Bueno, todo eso depende de un estudio. Pero si el peatón cruza el lugar indebido, ¿cierto? Partemos con la responsabilidad de él, eh, obviamente porque no está ocupando los lugares que corresponden. ¿Ya? Y si el peatón está muerto en el atropello, por lo mismo, me pregunta Daphne, lo mismo. Si está muerto en un atropello, lo mismo, se hace el estudio. ¿Fue responsabilidad de quién? Del peatón por cruzar el lugar prohibido. En carreteras, han habido atropellos en carreteras. A ver, les cuento una experiencia. Acá en la ciudad donde yo estoy, ¿cierto? Ruta 5 Sur. Ustedes conocen la Ruta 5 porque cubre casi todo Chile, me imagino que la conocen, ¿ya? Ruta 5 Sur. Hay un centro penitenciario que está ubicado en esta ciudad, a la salida de la ciudad, ya en carretera, a la afuera de la ciudad. Autopista, velocidad 120, pero creo que en esa zona está 100. Y hay una pasarela bastante grande, las típicas pasarelas, para poder cruzar ahí. Hay harto movimiento en esa zona, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que la pasarela está un poquito lejos. Entonces mucha gente no la ocupa. Ni tan lejos tampoco, pero puede estar como a unos 200 metros más allá de lo que la gente quisiera cruzar. Y como estas pasarelas muchas veces son como en subida, son grandes, son inmensas, son largas, la gente prefiere la comodidad de atravesar la autopista. Qué peligroso, ¿cierto? Atravesar la autopista, peligrosísimo. Un siniestro a esa velocidad en la autopista generalmente es fatal, es fatal. ¿Fatal qué significa? Resultado de muerte. ¿De quién es la responsabilidad? Ahí está, respondida a tu pregunta, Daphne. Ahí está, respondida a tu pregunta. ¿De quién es la responsabilidad por cruzar ahí en un lugar prohibido, tan peligroso? Así es, del peatón. Simple, cruzar en el lugar prohibido. Aunque estén muertos, lesiones gravísimas, como sea, pasa a ser del peatón. ¿Ya? Ya, veamos justamente hablando de eso de la velocidad y la fuerza del impacto. Cambiemos un poquito el tema ahora de la responsabilidad, metámonos ahora en este estudio que nos muestra lo siguiente, que es bastante interesante. Nos dice que, un segundito, que acá
Ahí sí. Ya. Nos muestra que un peatón que es atropellado a unos 30 kilómetros por hora tiene un 90% de posibilidades de sobrevivir. Altas posibilidades de sobrevivir a esa baja velocidad. 30 kilómetros por hora es una velocidad bastante baja. Si ya esto aumenta a llegar a los 50, no es mucho lo que se aumentó, 20 kilómetros, y es lo que está permitido dentro de la ciudad, hasta este es el tope dentro de la ciudad, ¿ya? Las posibilidades de sobrevivir de ese peatón son solamente un 50%, o sea, tiene la mitad de posibilidades de sobrevivir. Se aumentó eso, si es atropellado a esa velocidad, ¿ok? A mayor velocidad, mayor fuerza del impacto. Y miren, ahora en solo aumentar 10 kilómetros de 50 a 60, el peatón prácticamente tiene muy bajas posibilidades de sobrevivir. Solo un 10% tiene de posibilidad de sobrevivir al atropello, si es atropellado a unos 60 kilómetros por hora. Por eso ustedes igual recordarán quizás que hace algunos años atrás se cambió el límite de velocidad en zona urbana. Se cambió el límite de velocidad, antes era 60, ¿se acuerdan? Y bajó a 50. Bueno, ahí está, producto de estos estudios. ¿Ya? Igual ustedes recordarán que en las zonas de colegios principalmente la velocidad máxima permitida es hasta 30. Y en muchos lugares igual de alta afluencia de público. ¿Ya? Esa debería ser la velocidad máxima. Tenemos más tiempo de reacción, más tiempo de actuar, si se cruza un peatón de manera indebida, etc. Y si llega a haber un impacto, el peatón tiene altas posibilidades de sobrevivir a ese impacto, a ese atropello. ¿Ya? Ahí está entonces para tener en cuenta cómo la velocidad influye, ¿cierto?, la consecuencia del siniestro. Muy importante. Ya, sigamos. Metámonos ahora en otros datos importantes. ¿Cómo son el tema económico en nuestro país, cierto? ¿Cómo afecta esto a nuestro país en la economía de nuestro país? El libro El Nuevo Conductor nos dice que los siniestros de tránsito generan un gasto. Sí, por supuesto que generan gasto. Y eso es aproximadamente al 2% del PIB. Eso es lo que se pierde en nuestro país a consecuencia de siniestros de tránsito. 2% del Producto Interno Bruto, lo cual es harto. Uno puede decir, pero 2% no es nada. Sí, es harto. Es alto el costo que se está gastando, lo que se está perdiendo de la economía por causa del siniestro de tránsito. Para tener una idea, equivale aproximadamente a que cada persona, cada contribuyente en nuestro país, al año pierda unos 6 millones de pesos. Eso es lo que estamos perdiendo, eso es lo que se pierde en la economía por cada persona. O sea que si de pronto, supongamos que en un año llegáramos a la mágica cifra de que no hubieran siniestros de tránsito, no hubieran, que justamente todo esto es uno de los objetivos de la seguridad vial. Uno de los principales objetivos de la seguridad vial en Chile es eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito. Pregunta de examen igual, no lo olviden. Es un objetivo ambicioso, muy ambicioso, claro que sí. Ojalá llegáramos a eso, que se ve como un sueño, ¿cierto? Imagínense, quizá algún día, en una sociedad futurista, con mayor conciencia, con otros sistemas de seguridad, quizás todo esto evolucione también, y algún día en nuestras futuras generaciones podamos llegar a años donde los siniestros de tránsito sean cero en una sociedad futurista, quizás, ya. Entonces, eso todavía estamos muy lejos. Pero ese es el objetivo. Ese es el objetivo que persigue la seguridad vial, no lo olviden. Llegar a eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito. Mientras tanto, todavía, mientras soñamos con eso e intentamos evitarlo, intentamos mejorar, obviamente, como sociedad, nuestra cultura de tránsito, etc., este estudio nos muestra que un siniestro de tránsito, ¿cierto? O perdón, los siniestros de tránsito al año, ¿ya? Generan la pérdida aproximadamente de 6 millones por cada contribuyente de nuestro país. Harto. Y eso equivale al 2% del PIB. A no olvidar. Muy bien. Sigamos. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo tanto gasto? 2% del PIB. ¿En qué se gasta tanto? Uno puede decir, si chocan dos vehículos, ¿cómo puede afectar esto? Bueno, esos gastos se traducen en varias instancias. No solamente el daño material de los vehículos, también desde el momento que hay un siniestro se mueven unidades de emergencia y todo eso conlleva gasto. Combustible, hombre, hora, ¿cierto? Una ambulancia que sale, quizás podría atender a otra persona, quizás a un abuelito que está con problemas, trasladarlo, pero está a lo mejor en una emergencia de siniestros de tránsito, ¿ya? Entonces hay combustible, desgaste de vehículo, personal, implementos médicos que se ocupan, ¿cierto? Todo eso son gastos, ¿ya?
Toda la unidad de emergencia que se movilizan, carabineros, bomberos, etcétera, todo también conlleva gasto. Daños materiales, obvio que sí, los siniestros traen daños materiales, ustedes saben, los vehículos que terminan siniestrados. Y también la propiedad pública y privada también. Postes que son derribados, semáforos, rejas, casas que son también afectadas muchas veces por siniestros de tránsito, otros vehículos estacionados que estaban en las inmediaciones, etcétera. Variedad de daños, de pérdidas materiales, ¿ya? Gastos administrativos, obvio. Todo, ¿cierto? El tema del abarataje burocrático del administrativo que se mueve, estadísticas, cifras, el gasto de investigación de los siniestros de tránsito, judiciales, de la fiscalía, etcétera. Todo eso también conlleva gastos. Y gastos humanos, aparte de la pérdida de las vidas humanas, ¿cierto? También esto conlleva un gasto en la economía. ¿Por qué? Porque una persona que dejó de trabajar, si es, supongamos, el sostén de su familia, imaginemos eso, si quedó lesionado, ya, ¿cierto? Se resta, ¿cierto?, de poder trabajar. Entonces también hay el factor humano conlleva una pérdida económica importantísima. ¿Ok? Entonces ahí podemos entender por qué esto involucra el 2% del PIB. ¿Ya? Pérdida económica en nuestro país al año. Sigamos. Ahora, dejando de lado el tema económico, también podemos decir que los siniestros de tránsito conllevan un tema emocional. También conllevan un impacto emocional a las personas. Voy a leer a Alejandro, ¿qué me escribe Alejandro? Y si uno tiene seguro en el auto, igual se toma como costo. Por supuesto que sí, pues se me olvidó ese detalle. Claro que sí. Los costos de los seguros también son costos ahí involucrados. El mismo SOAP, el seguro obligatorio de accidentes personales, porque alguien tiene que pagar eso. Alguien tiene que pagarlo. Siempre recordemos que todo gasto ya alguien lo paga. Claro, y generalmente uno dice el Estado lo paga, sí, pero ¿quién? A ver, volvamos un poquito atrás. Volvamos atrás, volvamos más atrás todavía en todos estos gastos. Ok, sí, el Estado lo paga, pero ¿quién sostiene al Estado? Todos nosotros, todos los contribuyentes. Por eso es que aproximadamente son 6 millones que se están perdiendo. O sea, cuando usted va a comprar un kilo de pan, ¿cierto? Gran parte de eso usted paga un valor agregado a eso, que eso obviamente se contribuye, ¿ya? Al Estado. Entonces, obviamente que el Estado es encargado, ¿cierto?, de organizar, de administrar esos fondos y determinar todas las instancias que tienen, que podríamos hablar mucho de eso, ¿ya? ¿Ok? Pero de todo ese dinero que ellos reciben, que el Estado recibe, se pierden 6 millones por cada persona a consecuencia de siniestro de tránsito. Se pierden. Y esto involucra todo tipo de gastos, como dijo ahí también mi amigo Alejandro, también en costos de seguros también, que entraría dentro de los gastos administrativos, como dice acá, sí. Porque siempre alguien tiene que pagar eso. Eso no sale de la nada, alguien lo paga. ¿Y quién lo paga? Nosotros mismos, ustedes, ¿cierto? Todos los que compramos, todos los que somos contribuyentes. ¿Ya? Todos los que de alguna u otra manera, ¿cierto?, estamos cooperando. Cada vez que compramos algo, obviamente, nos convertimos en contribuyentes de este país. Ya, sigamos. Saliendo, ¿cierto?, la parte económica ahora, entrando a la parte también de otro efecto importante que tiene, emocional. ¿Ya? También el libro El nuevo conductor nos muestra que por cada persona que fallece en un siniestro de tránsito, hay sufrimiento, por supuesto que sí. Hay sufrimiento de otras personas, ¿cierto?, que sufren este impacto de la pérdida de una vida humana. Aproximadamente, ¿cuántas personas están sufriendo la muerte de un ser cercano, un ser querido, de un familiar, de un conocido? Unas 100 personas aproximadamente sufren este impacto emocional. Uno puede decir, no, pero si las familias no son tan numerosas en Chile. No, pero esto no se refiere solamente a los familiares. Conocidos, vecinos, compañeros de colegio, universidad, colegas de trabajo, obviamente. Generan impacto saber que una persona, que un cercano, que un conocido, ¿cierto?, falleció en un siniestro de tránsito. Obvio. Incluso aunque no los conozcamos. Por ejemplo, cuando escucho una noticia y hay menores involucrados, a mí de verdad que me llega a partir al corazón saber que hay menores que han fallecido en siniestros de tránsito. O sea, el impacto emocional es fuerte igual. Aproximadamente unas 100 personas están sufriendo la pérdida de un fallecido. Pregunta de examen, no lo olviden, ahí está. Interesante todo de analizar. Sigamos. Ya. Acá vamos con otro tema importante también. Y también que
Hay varias preguntas, ¿cierto?, que pueden aparecer en los exámenes relacionadas con esto. Aparecen bien seguidas estas preguntas. Nos muestra y nos dice lo siguiente. El segmento de la población que más se ve involucrado de manera mortal o que más fallece en siniestro de tránsito, lamentablemente es el segmento de la población joven, que la edad fluctúa entre los 15 a 29 años. Son los de mayor mortalidad en siniestros de tránsito. ¿Ok? Los que más se ven involucrados y más fallecen, jóvenes de 15 a 29 años. Y ojo, acá no habla solamente de conductores. Este dato, esta cifra, esta estadística, no nos habla específicamente de conductores, no. Nos habla de jóvenes en general, ya sea que vayan viajando en vehículos, ya sea jóvenes como peatones, como transeúntes, que resulten atropellados, que muchas veces pueden ser muy arriesgados, porque según los estudios y según el libro El Nuevo Conductor, en esa edad juvenil también se produce un efecto que es la baja percepción del riesgo. Los jóvenes generalmente tienden a tener una baja percepción del riesgo, ¿ya? O tienden a exponerse más a situaciones de riesgo. ¿Por qué? Muchas veces por la poca experiencia, por la falta de madurez personal, por querer experimentar situaciones nuevas, etc. ¿Ya? Jóvenes que, por ejemplo, cruzan corriendo la calzada, que creen que sus habilidades están por sobre los demás, que pueden cruzar corriendo una carretera, cruzar de manera indebida, etc. Entonces, no solamente jóvenes como conductores, sino que jóvenes en general, como peatones, como usuarios de la vía en general, ¿cierto? Hay una gran cantidad de fallecidos, ¿ya? Representa el mayor número de población fallecida en siniestros de tránsito, los jóvenes de 15 a 29 años, mayor mortalidad, no lo olviden. Muy similar y relacionado con lo mismo, podemos encontrar este otro dato, pero aquí ya hablamos netamente de conductores. Conductores, al volante, obviamente, ¿ya? ¿Dónde se encuentra el mayor número de fallecidos? Nuevamente en la población joven, ¿ya? Entre los 18 a 29 años, representan el número de mayor cantidad de conductores fallecidos, el 27%. Ahí se concentra. Entonces, no lo olviden, pregunta de examen. De la población en general, ¿cuáles son los conductores que más fallecen? Los conductores jóvenes, de entre aproximadamente 18 a 29 años. Mayor mortalidad. ¿Ok? Vamos a otro dato. Ya. Aquí volvamos al principio un poquito. Volvamos al principio y yo inicié el tema con una pregunta para ustedes, recuerden. Yo les dije, ¿por qué a los accidentes de tránsito se les deja de llamar accidentes y ahora le pasamos a llamar siniestros? Y todos ustedes, la gran mayoría, opinó porque son evitables, porque se pueden evitar. No son accidentales. Muy bien, excelente respuesta. Y en torno a eso mismo, entonces, tenemos que, justamente sí, la gran mayoría son evitables. ¿De acuerdo? Esta estadística nos dice que el 90% de los siniestros de tránsito son a consecuencia del error humano. O sea que ese siniestro se puede evitar, sí. Si el conductor, si ese ser humano se hubiera comportado de otra forma, si ese peatón, si ese conductor, qué sé yo, se hubiera comportado de otra forma, pudo haber evitado el siniestro. Si ese peatón hubiera cruzado en una pasarela y no hubiera cruzado la carretera así corriendo, si ese conductor hubiera bajado la velocidad en ese lugar, si ese conductor hubiera tomado las precauciones en esa curva, si ese conductor no hubiera bebido alcohol, hubiera sido responsable. Entonces así podemos seguir diciendo situaciones y situaciones y muchas. Entonces, ¿qué tenemos? Que el 90% de los siniestros son consecuencias de la falla del error humano o de la irresponsabilidad del humano. ¿Ya? Así lo muestra. Y se pudieron haber evitado. Increíble. Vamos a otras cifras ahora. Similar a la anterior, pero acá hay una gran diferencia. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra también que la gran mayoría de conductores fallecidos corresponde a conductores varones. Son los que más fallecen, los que más mueren en siniestros de tránsito, representando el 92% de conductores fallecidos. ¿Ya? Esta es una estadística con respecto a género. Entonces, la gran cantidad de conductores fallecidos corresponde al género masculino, ¿ok? Representando el 92%. Muchos hombres fallecidos. ¿Por qué puede ser esto? A ver, opiniones ahí.
¿Por qué podría ser? Para que ustedes participen un poquito. ¿Por qué son más la cantidad de hombres que fallecen en siniestro de tránsito? ¿Qué opinan ustedes? ¿Les merece algún análisis o no? Cualquier opinión es válida, obviamente. Una conversación ahí para que ustedes interactúen. Exceso de confianza. Muy bien, Sol, me gustó eso. Alejandro dice, porque las mujeres son más cuidadosas para manejar. Interesante, ¿eh? Interesante tu opinión, Alejandro. Carmen me dice, por sobreestimar sus capacidades. Muy bien, muy parecida a la opinión de Sol ahí con Carmen, vinculada más o menos a lo mismo, a la confianza, ¿cierto? Sobreestimar capacidades. Son más arriesgados. Creen que manejan mejor. Muy bien, Marisela. Gracias, Marisela. Muy bien, su opinión es claro, por ahí va la cosa. De pronto, ¿será que en nuestra forma de ser, quizás, en nuestro gen masculino, está un poquito más ligado al riesgo? A de pronto afrontar, aceptar más el riesgo que las mujeres, y las mujeres tienen más ligado quizás la conciencia de la protección. Puede ser, ¿cierto? Porque esto, si uno de repente empieza a googlear, no solamente es en el tránsito, esto también pasa en actividades laborales, fallecen más hombres, también pasa en deporte extremo. Son más los hombres que los practican y son más los que fallecen igual. Lamentablemente es así. Entonces, esto está en varios ámbitos de las actividades que puede realizar el humano, no solamente en la conducción. ¿Ya? Entonces, será eso la baja percepción del riesgo, el mayor riesgo, a comparación de las mujeres que tienden a ser más protectoras, ¿cierto? En su esencia. Por ahí puede ir la cosa. Muy bien. Y por ahí me dicen, son demasiado confiados en ellos mismos. Muy bien. Buenas opiniones. Se creen todopoderosos, dice por ahí. Sí. Y principalmente varones jóvenes. Si volvemos al dato anterior, volvamos al dato de conductores acá. La mayor cantidad, dijimos que, de conductores que mueren son jóvenes, sí. De 18 a 29 años, sí. Y en su mayoría varones. Agreguémosle ese dato que recién habíamos, y en su mayoría varones. Les voy a comentar, hace hartos años atrás, estoy hablando de la década de los 90, leyendo y estudiando un manual americano, cuando todavía no había muchos textos acá en Chile que hablen de conducción defensiva. Entonces, en una institución donde estuve por ahí y tuve ciertas capacitaciones, tuvimos la suerte de que nos entreguen manuales norteamericanos, traducidos al español, por supuesto, que hablaban de conducciones defensivas. En la década de los 90, prácticamente en Chile no habían de estos manuales. Después salió el famoso libro del buen conductor, un libro muy bueno, pero basado justamente en ese manual. Entonces, este manual americano, traducido al español, era muy interesante. Hablaba de todas estas cosas, ya había estudiado en ese tiempo. Y había un estudio que decía así, una frase que me tocó, porque en ese tiempo, veinteañero, obviamente, y varón, veinteañero, me tocó esa frase porque decía, si usted es varón y tiene entre 18 y 29 años, es muy probable que tenga un accidente de tránsito en su vida como conductor. Tiene altas posibilidades, decía, así decía. Si usted es varón entre 18 y 29 años, tiene altas posibilidades de sufrir un accidente, ese tiempo se hablaba de accidente, un accidente de tránsito en su vida como conductor. Me dejó súper preocupado. Y eso también me intentó a leer más y más el manual, de cual fui aprendiendo, obviamente. ¿Ya? Interesante el estudio y muy realista. Estoy hablando de los años 90, cuando todavía no habían estos estudios, ni sabía el libro del nuevo conductor. En Chile no estábamos muy informados acerca de esto. Interesante a tenerlo en cuenta y es una realidad totalmente. Sigamos. Después de estos datos preocupantes, ¿cierto? Para todos, para los varones principalmente, los que están acá participando, a tomar conciencia, porque igual hay otro temita acá, ¿eh? La percepción del riesgo en los varones jóvenes. La juventud en general, de pronto pensamos o vemos los siniestros como algo lejano, como que no, esto no me va a suceder a mí. Lo escuchamos en las noticias, en la radio todos los días, hoy día en la mañana, viendo ahí, ¿cierto? Ahí algunas redes sociales, siniestro de tránsito en tal lugar, dejan 2 víctimas fatales. Fin de semana estamos teniendo un fin de semana largo todavía, porque muchos hicieron sándwich el día de hoy. Fines de semana largos es donde también más siniestro de tránsito ocurren. Muchos de ellos consecuencia del alcohol. La gran mayoría con muertes en las horas nocturnas, en la noche. ¿Ya? También, datos que igual vamos a ir hablando acá. Entonces, como decía al principio, cuando comenzamos la clase, decíamos también que la sociedad en general no es consciente de esto. Sí, eso es una verdad. La sociedad en general como que no le toma mucha importancia. Y justamente combinando esto con el tema de la juventud y los varones,
se tiende a pensar que no, esto es algo que pasa, como que pasa en las noticias nomás, como que pasa en la tele, como que a mí nunca me va a ocurrir. Eso de pronto puede ser como la conciencia que prima en algunos, o en muchos, ¿cierto? Verlos como algo lejano y no asumirlos como una realidad y que todos estamos expuestos. Desde que lo empezamos a asumir de esa manera, como acabo de decir, ya nos empezamos a poner más conscientes. Ahí hay un punto importante a analizar entonces. Ya, veamos esta otra estadística que tenemos acá, igual muy interesante. Miren, nos muestra lo siguiente. Voy a enmarcar esto acá en un cuadrito. Ya, entonces, ¿qué nos dice esta estadística? Nos muestra ahí una figurita, una silueta de unos edificios, unas casas. Eso nos habla de la zona urbana. Y nos dice que, arriba dice 85%, claro, nos dice que en la zona urbana hay más siniestros, mayor cantidad de siniestros en las ciudades, zonas urbanas. ¿Por qué puede ser esto? Que hay mayor cantidad de siniestros en la zona urbana, porque hay mayor movilidad, obvio, en la ciudad hay mayor cantidad de vehículos, mayor cantidad de peatones, ¿cierto? Si vamos a un día de semana, no sé, a las 11 de la mañana al centro de alguna ciudad, al centro neurálgico, ahí donde está todo el comercio, ¿cierto? Eso pasa en todas las ciudades, ¿cierto? Donde usted esté, va a ver que hay mucha gente en el comercio, caminando, haciendo trámites, ¿cierto? Mucha locomoción colectiva, mucho vehículo estacionado en movimiento, etcétera. O sea, movilidad. Obvio que si hay gran movilidad, también hay mayor cantidad de siniestros. Y cuando hablamos de siniestro, no solamente nos referimos a las consecuencias grandes o consecuencias fatales, no. Todo tipo de siniestro. O sea, con que un vehículo tope a otro, que le dobló el parachoque, que le quebró un foco, eso ya es un siniestro. Ya hay un daño, hay un impacto, una consecuencia. Un atropello que quizás botó a una persona, pero no le pasó nada, quizás un raspón de rodilla, ya es un siniestro. Y todos son siniestros. Entonces, la ciudad ocurre una gran cantidad de siniestros, muchos, ¿ya? Pero no todos son fatales. Ahora, en la ciudad, acá viene otro dato anecdótico, hay menos accidentes fatales que en la carretera, que en las zonas rurales. Vamos a las zonas rurales ahora. Ya sabemos que en la ciudad ocurren muchos siniestros, de todo tipo, sobre todo leves. Leves ocurren mucho en la ciudad, leves, con no grandes consecuencias. Veamos ahora, voy a marcar acá esta otra silueta, que nos muestra ahí como un establo, unas colinas, hay un sol atrás, obviamente que representa la zona rural, la zona no urbana. ¿Qué nos quiere decir? Que hay más fallecidos en la zona no urbana, en la zona rural. Increíble. En la zona rural ocurren menos accidentes, no ocurren con tanta frecuencia como en la zona urbana, pero de los pocos quizás siniestros que ocurren, la gran mayoría son con consecuencias fatales. O sea que en las zonas no urbanas hay mayor cantidad de fallecidos. ¿Por qué se puede dar esta paradoja? ¿Me pueden dar su opinión? ¿Por qué creen ustedes que pese a que ocurre poco accidente en las zonas no urbanas, los que ocurren generalmente son de gran impacto y terminan con consecuencias fatales? Va entrando Giselle, esto es como ir entrando a la cancha y entrando y al tiro metió un gol y me dijo: hola, buenos días, por la velocidad, exceso. Lo hacía muy bien, Giselle. Excelente, ahí entrando recién, ingresando y dando su opinión, y muy acertada por lo demás. Tal cual. Esteban también me dice velocidad y estado las vías muy bien. Y Sol, imprudencia, conductor y peatones. Pero es que aquí tenemos pocos peatones por Sol. En realidad, el factor principal, velocidad. Ebriedad, muy bien, estado de ebriedad, excelente. Cansancio también, condiciones de los conductores igual, principalmente. Pero el factor velocidad es el preponderante. ¿Por qué? Porque como recién vimos delante, ¿cierto? Un impacto, un atropello, ¿cierto? Supongamos un atropello en la ciudad a 50 kilómetros por hora, la persona atropellada tiene la mitad de posibilidades de sobrevivir. Podría sobrevivir lo más probable, quizá. Pero eso mismo en carretera prácticamente no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. El impacto entre dos vehículos a 30 kilómetros por hora no es el mismo impacto entre dos vehículos a 100 kilómetros por hora. A 100 kilómetros por hora prácticamente quedan pulverizados, ¿cierto? Entonces, la velocidad es uno de los factores más preponderantes por los cuales hay mayor cantidad de fallecidos en las carreteras. No sobre, ese es como el principal, la velocidad, ¿ya? Aunque sea dentro de la velocidad reglamentaria, obvio, aunque sea, si la carretera ya está permitido a 100 y una persona va a 90 y a esa velocidad tiene un siniestro,
Los ocupantes de esos vehículos tienen altas posibilidades de terminar fallecidos a 90 kilómetros por hora. El mismo tipo de siniestros, si en la ciudad a 30, 40 kilómetros por hora, tienen altas posibilidades de sobrevivir. Ahí tenemos entonces factor velocidad, fuerza de impacto, energía cinética. Mayor velocidad, mayor energía cinética. Ya. Hay otras causas más, obviamente, que complementan, ¿cierto?, a que se produzcan los siniestros, como justamente el cansancio de los conductores en las carreteras, ¿cierto?, la monotonía de los viajes, conducir bajo el efecto del alcohol o sustancias prohibidas como las drogas también, las condiciones climáticas, la conducción nocturna, etc. ¿Ya? Pero eso ligado al factor velocidad, obviamente, la velocidad es el más preponderante de todos. Ya. Ahí tenemos entonces esa cifra para recordar y no olvidar. En la ciudad ocurren muchos accidentes, ocurren más accidentes que en otras vías, en la zona urbana, pero con menos cantidad de fallecidos. Y en las zonas rurales o no urbanas ocurren pocos accidentes en cantidades porque no hay tanta movilidad, ¿ya? Pero de los pocos que ocurren, podemos decir que la mayoría, casi el total, casi, son con consecuencias fatales, o sea, con personas fallecidas. Ok, sigamos avanzando y vamos justamente a las zonas rurales. ¿Por qué ocurre esto? Y acá tiene lo que yo acabo de hablar, ¿ah? Acá vamos a ir de abajo hacia arriba. El factor preponderante, ¿por qué ocurre entonces tantos siniestros fatales en zonas rurales o no urbanas? La velocidad o el exceso de velocidad también, ¿ya? El sobreestimar las capacidades de los conductores, la conducción bajo el efecto del alcohol y el cansancio también, al cubrir largos tramos, ¿ya? Ahí tenemos. También es interesante saber que hay otro estudio que nos muestra que en las carreteras o zonas no urbanas hay mucho accidente en solitario que se le llama. ¿Cuál es el accidente en solitario? Aquel donde se ve involucrado un solo vehículo. Hay mucho accidente de este tipo en la carretera, donde participa un solo vehículo. ¿Y esto por qué? Muchas veces puede ser por eso mismo que tenemos ahí. Por el exceso de velocidad, conductor que quiere probar su vehículo en la carretera. Voy a probar cuánto corre. Por sobreestimar las capacidades, pensando que la carretera puede ser más fácil, por trasladarse después de haber consumido sustancias prohibidas, alcohol, droga, etc. O también por largos tramos que tienen que cubrir, por la monotonía y todo eso, y ser presa del cansancio. ¿Ya? Mala mantención de su propio vehículo. Muy bien, Alejandro, gracias. También sí, vamos enseguida también a ver ese tema de la mantención. Justamente ahora, Alejandro, gracias ahí, te anticipaste la jugada. Muy bien. El estado del vehículo también conlleva siniestro de tránsito, tomando en cuenta lo que acaba de escribir ahí Alejandro, por supuesto. Mantener, como dice el vehículo, en buen estado evita que podamos tener siniestros de tránsito. Claro, hay elementos que se conocen como de seguridad activa que deben tener todos los vehículos. Seguridad activa. ¿Qué cosa es la seguridad activa? Aquel tipo de seguridad que nos previene que ojalá no ocurra un siniestro. Eso se conoce como seguridad activa. ¿Me pueden dar ejemplos de seguridad activa ustedes, por favor? Escríbanme. Sistemas del vehículo de seguridad activa, los quiero leer. A ver, si me pueden dar algunos ejemplos de seguridad activa. Si se equivocan, no importa, pero denle. Por favor, los quiero leer. Neumáticos, frenos, neumáticos, me van a escribir ahí. Frenos, muy bien. Frenos, luces, muy bien. Amortiguadores, frenos, muy bien, Giselle, gracias. Excelente, amortiguadores, algo que poco piensa. Los amortiguadores son súper importantes para la estabilidad. Uno piensa en amortiguadores para la comodidad nomás, no es para la comodidad. También tiene mucho que ver en la trayectoria del vehículo, en la estabilidad para las diferentes maniobras, giros, el comportamiento de determinadas velocidades. ¿Ya? Muy bien, su opinión. En la gran mayoría me habló de los dos sistemas más importantes de seguridad activa: el estado de freno y los neumáticos. Los que requieren mayor revisión por parte de los conductores son los neumáticos. Los neumáticos requieren mucha revisión por parte de los conductores frecuentemente. ¿Ya? Prácticamente se puede decir que cada vez que nos subimos a nuestro vehículo, debemos dar un chequeo visual a los neumáticos. Es súper fácil. Usted simplemente baje la vista y mire sus 4 neumáticos para ver si hay alguno que está más bajo que otro, ¿cierto? Que perdió aire, se puede notar.
¿Ya? Y si quieren hacer un chequeo más exhaustivo, bueno, vaya a la estación de servicio y revise la presión de aire. El chequeo de presión de aire, que es algo tan simple, tiene mucho que ver con la seguridad. Increíble. Eso deberíamos hacerlo prácticamente cada 2 semanas, o cuando indica el fabricante. Pero esa es más o menos la frecuencia, porque los vehículos igual tienden a perder aire con el tiempo. Con los solrazos, al estar mucho tiempo detenido, un vehículo pierde aire, ¿ya? Y la adherencia del neumático tiene mucha relación con la presión del aire del neumático y con el desgaste. Hay muchos conductores igual con neumáticos desgastados. Recordemos que la profundidad ideal más o menos serían unos 3 milímetros como mínimo, aunque la ley nos perdona hasta 1,6 milímetros. Eso en profundidad de los surcos y las bandas de rodamiento. Eso es sumamente importante para la buena adherencia. Cuando llueve, para la evacuación del agua que queda entre la calzada y el neumático, para la estabilidad del vehículo, la dirección, para el frenado, etc. De todos los sistemas del vehículo, los neumáticos son los que requieren mayor revisión por parte del conductor. Y la mayor cantidad de siniestros que se producen por relación a patinaje o falta de adherencia son dos. Una, exceso de velocidad con respecto a las condiciones climáticas, y dos, escuchen bien, neumáticos en malas condiciones. O sea que hay muchos siniestros por neumáticos en malas condiciones. Uno dice, chico, los neumáticos salen caros y ya se me están desgastando, pero usted vaya viendo, pues si eso no es que de un momento a otro, sus neumáticos de un día para otro no quedaron así gastados, listos. No, 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 no. Llevó tiempo, meses, casi prácticamente un año. Un neumático uno va notando el desgaste, lo va mirando, cada chuta ya. Calculo que tengo para unos 6 meses más con estos neumáticos. Por lo menos ya, me voy a poner como ejemplo. Mirando mis neumáticos hace unos días atrás, todavía me dan para todo este año. El otro año ya me programé. El otro año voy a tener que buscar mi presupuesto para comprar una parada de neumáticos y ya cotizando por ahí qué tipo de neumáticos pueden ser y eso. Entonces, eso da tiempo, porque es sumamente importante. Y no solo para pasar la revisión técnica, sino por la seguridad, que es lo importante. ¿Ok? ¿Quién es el responsable entonces que el vehículo ande en buenas condiciones? El dueño o el conductor también, que lo esté manejando en ese momento. ¿De acuerdo? También se cursan infracciones por vehículos en mal estado en condiciones técnicas deficientes, sí, por ser los neumáticos, las luces, etcétera. ¿Ya? Los frenos. A ver, hablemos un poquito de la seguridad activa. Todos los elementos que mueven al vehículo, que hacen, que cumplen la función de que el vehículo se pueda desplazar con seguridad, se denominan sistemas de seguridad activa. ¿De acuerdo? Que evitan que ojalá no ocurra el siniestro, que no ocurra el accidente. Sistemas como los frenos, los neumáticos, las luces, la suspensión, la dirección. Nadie me habló de dirección, ¿eh? La dirección igual se desalinea. Los terminales de dirección, ¿cierto? También se pueden cortar, quebrar, etc. ¿Ya? Las bandejas delanteras, etc. ¿Ya? Los puntos de equilibrio del vehículo, igual que tienen relación directa con la suspensión. De pronto nos damos cuenta que el vehículo tiende a rebotar. O que cuando estacionamos nuestro vehículo, nos damos cuenta que el vehículo como que se va por un lado, está así inclinado. Cada vez que lo dejamos, oye, este auto, ¿por qué? Nos damos cuenta que realmente está como por un lado. Suspensión en malas condiciones, amortiguado cortado, vencido, cosas como esas, que quizás si usted anda despacio no se va a notar. Pero si ya empieza a aumentar la velocidad, son muy notorios su efecto en el vehículo. Que el auto se tiende a atravesar, que empieza a tener problemas con la dirección, que usted frena y se va para el lado, etc. ¿Ya? Entonces, todos esos chequeos son importantes para el buen funcionamiento de nuestro vehículo y eso se denomina seguridad activa. Y después, para hacer la diferencia, la seguridad pasiva es la que nos protege una vez que ya ocurrió el accidente. La seguridad pasiva, elementos como el airbag, como el cinturón de seguridad, como el apoyo de cabeza, como toda la cabina en general, que nos protege una vez que ocurrió el accidente. Ya, pero ese tema es para otro módulo que también tenemos nosotros, que creo que es el día de mañana, si no me equivoco. Hablamos de seguridad activa y pasiva. Muy bien, entonces el mantenimiento del vehículo, importantísimo para prevenir situaciones de riesgo del vehículo. Sigamos. Y esto es ya casi lo último que vamos viendo, el último dato importante, y después vamos a jugar al memorice. Porque este tema, como tiene tantos datos, es importante trabajar un poco ahí la retención de la información. Así que de ahí vamos a hacer un pequeño jueguito, ¿ya? Veamos acá estos otros datos que nos van diciendo lo siguiente. Vamos a ir viendo los iconos y vamos a relacionarlo con qué nos quieren decir. Voy a poner acá unas flechitas. Y acá, la nube, ¿cierto? Acá vemos, ¿cierto? Las condiciones climáticas, obviamente. Eso es lo que nos quiere decir. ¿Ya? Ahí tenemos. ¿Qué nos está diciendo ese dato importante?
que con condiciones climáticas adversas aumentan los siniestros. Hay más siniestros con condiciones climáticas adversas. Yo de antes comenté que acá en mi ciudad está lloviendo. Voy a tener que tener más cuidado luego, estar más atento con la distancia con los demás vehículos, pensar, mi distancia frenada va a aumentar. O sea, no voy a ir tan pegado como un día de sol a los otros vehículos, voy a ir más lejos, mayor distancia. Voy a preocuparme de tener una buena visual antes de salir, de que mis vidrios estén bien desempañados, sobre todo si conduzco de noche. ¿Ya? Segundo dato importante, si vemos ese icono ahí con la copita, los estudios muestran que el consumo de alcohol y la conducción no se juntan y por lo mismo provocan una mayor cantidad de siniestros. ¿Ya? Hay una gran cantidad de siniestros entonces producido a consecuencia del consumo de alcohol. ¿Ya? Consumo de alcohol. Y por último, tenemos acá este otro datito, nos aparece la luna y las estrellas ahí, que nos están simbolizando obviamente la noche. ¿Qué sucede en la noche? Hay más muertes. En los horarios de conducción nocturna se producen más muertes por siniestros de tránsito. ¿Ya? No olvidar aquello que acabo de decir entonces, y ahora sí, vamos a ir a nuestro juego Memorice, aparte del examen que vamos a hacer ya luego igual, pero vamos a hacer acá otra prueba. ¿Cuál ha sido nuestro tema? El problema de los siniestros de tránsito. Veamos qué recordamos. Ya. Yo voy a ir marcando las figuras y ustedes me van a ir dando su opinión ahí en breves palabras. ¿Qué creen que ustedes significa la figura que yo voy enmarcando? Y vamos con la primera figura, donde vemos el mapa de nuestro hermoso país y al lado dice de 4 a 5. ¿A qué se refiere ese dato, estimados? ¿Me pueden escribir ustedes en la ventana de chat? Para ver si se acuerdan. Muertes diarias en Chile, excelente, ahí alcancé el primero, mueren al día, sí. Al día aproximadamente en nuestro país están muriendo de 4 a 5 personas. Excelente, muy bien ese dato. Esto es diario, al día en nuestro país. Vamos al segundo icono y se me perdió acá el cursor un segundito que es tan pequeñito que se me pierde el cursor. Aquí vamos a rayar. Ah, ya está, bien escondido. Ya, vamos con el segundo dato. El planeta Tierra, y nos dice abajo el número 3000. ¿A qué se refiere? ¿Qué puede ser ese dato, estimados? Personas, muertes diarias en el mundo. Excelente, gracias Alejandro. Sí, eso es al día, pero en el mundo. En Chile son de 4 a 5 personas. A nivel mundial, 3000 personas en un día fallecidas por siniestro de tránsito. Excelente, gracias. Muy bien, Sebastián. Vamos a la siguiente figurita y aparece un grupo de personas y dice de 15 a 29 años. ¿A qué se refiere con ese grupito de personas de 15 a 29? ¿Qué? Rango etario de mayor, no de mayor riesgo, no solamente de riesgo, sino que de mortalidad constatada. No mayor riesgo de muerte, de personas muertas, de personas fallecidas. ¿Ya? Mayor cantidad de personas fallecidas en siniestro de tránsito está en ese rango de edad. Mayor cantidad de fallecidos en la edad de los 15 a 29 años, ya sea por peatones fallecidos, conductores fallecidos, pasajeros fallecidos, etc. Ahí se concentra la mayor cifra de muertos por siniestro de tránsito. Muy bien. Ya, vamos a ver aquí al ladito. Aquí aparece un volante y dice de 18 a 29. 18 a 29. Muy bien, Fernanda, y con el dato que está dando, siendo la segunda causa de muerte de los jóvenes en el mundo. Y en Chile también. La primera causa de muerte son los suicidios. Muy bien. Ya, ahora vamos al dato al lado, entonces. El volante nos simboliza conductores. Mayor cantidad de conductores fallecidos en la edad de 18 a 29 años. Excelente, muy bien. Mayor cantidad de conductores fallecidos de 18 a 29 años. Muy bien. Bien, voy a encerrar la siguiente figura. 90%. ¿Qué pasa con ese 90%? La figura que acabo de encerrar que está de color verde ahí. Aquí yo creo que van a dudar un poquito y se me van a confundir. No, no. Ahí va.
El error humano más presente, el porcentaje, ya, por ahí varios me dijeron, hombres fallecidos, no. Eso es el porcentaje de siniestros producidos por error humano. La responsabilidad humana en siniestros de tránsito abarca el 90% de esto. O sea que la gran mayoría de los siniestros se produce por error humano, el 90%. No lo olviden, fue lo primero que hablamos delante, ¿ya? ¿Ok? El error humano, la falla humana está presente en el 90% de los siniestros, por ende se pueden evitar. Ok, muy bien. Ya, vamos a la siguiente figura donde aparece una industria y dice 2%. La industria nos da la idea de la producción, ¿cierto? ¿Qué representa ese 2%, estimados? Excelente, la tasa del PIB de pérdida, la pérdida económica, los gastos, los costos económicos a nivel país al año. Al año, ¿cierto? Los siniestros de tránsito en nuestro país nos están dejando una pérdida del 2% del PIB, del Producto Interno Bruto a nivel país. Muy bien, gracias por su opinión. Sí, estuvieron bastante acertados, excelente. Sí, eso se pierde, muy bien, Marisela, muy bien, excelente. Ya, veamos el siguiente icono, tenemos aquí una parejita, una pareja, un varón y una dama ahí, y dice abajo el 92%. Que en su mayoría, muy bien ahí, Dabney, me cuesta un poquito pronunciar Dabney. Adelante nomás, Rosario, que le vaya muy bien. Ya estamos por terminar en todo caso. Ya, muy bien, el 92% entonces de los fallecidos corresponden a varones, ¿cierto? Una gran cantidad de hombres fallecidos. 9 de cada 10 fallecidos en siniestros de tránsito son hombres. Estamos en etapa de extinción los varones. Bueno, no creo que sea así, pero es preocupante igual la cifra. Muchos hombres fallecidos, ¿cierto?, en siniestros de tránsito. Ahí lo comentamos bastante antes, ¿ya? Esas sí son los hombres, siempre dando problemas, Daniela. Daniela, menos mal que solamente yo te leía, porque ahí tú estás en la sección anfitrión y panelista. El resto no te leyó, Daniela. Dice que siempre los hombres damos problemas. Ya, voy a olvidar ese comentario. Vamos con la siguiente cifra. Gracias, Sol. Vamos con el siguiente dato ahí que nos muestra. Se me acaba de perder el cursor de nuevo. Ahí está, ya. Nos muestra una ciudad, dice 85%. ¿A qué se refiere? ¿Se acuerdan? ¿Se recuerdan a qué se refiere eso? Ya, mayor cantidad de siniestros en zona urbana. Muy bien, que en zona urbana ocurren muchos siniestros, muchos. La mayor cantidad se concentra en zona urbana, obvio, por la mayor cantidad de vehículos, personas, mayor cantidad de movilidad en general. Y al ladito tenemos ahí el establo, las colinas, y dice 60%. ¿A qué se refiere ese segundo icono? ¿Qué nos trae a la memoria? Mayor cantidad de accidentes fatales, mayor cantidad de mortalidad en zonas rurales o no urbanas. En zona no urbana se produce una mayor cantidad de muertes, de fallecidos. Muy bien, excelente. Ya, y ahora vamos acá arriba a esta nube, que aparecen unos rayos así, ¿cierto? Unas condiciones climáticas. ¿Qué nos quiere decir esa nube amenazante? Ese icono que nos dice, que nos recuerda que aumentan gracias Fernanda, que aumentan los más accidentes con condiciones climáticas adversas. Gracias, Dabney. Condiciones climáticas aumentan los siniestros. Muy bien, Marisela, muchas gracias. Sí, siniestros climáticos, me dice. Hay mayor cantidad de siniestros por condiciones climáticas adversas. Esa sería la respuesta. Muy bien. Y después la noche, ¿qué pasa acá? La nube con la luna con la estrellita. ¿Qué pasa durante la noche? ¿Qué pasa durante la noche? De noche, más muertes. Siniestros con más muertes ocurren durante la noche, mayor mortalidad. Muy bien, Esteban, gracias. Mayor mortalidad en la conducción nocturna, muy bien. Y por último, ya por finalizar, la copita, esta está más fácil. ¿Qué nos dice la copita? La copita nos dice que producto del consumo de alcohol
Ocurren muchos siniestros. Producto del consumo de alcohol ocurren muchos siniestros. Ahí está. Sí, bajo y estado de ebriedad también, Dabney, no solamente bajo la influencia del alcohol. Sí, el alcohol, por el producto del alcohol se provocan más siniestros. Gracias, Daniela, tal cual. ¿Ya? Exactamente, mayor cantidad de siniestros. Muy bien, estimados. Hemos llegado al final, a la finalización de nuestro tema con este ejercicio del memorice. Y ahora sí, vamos rápidamente a nuestro test. Vamos a realizar nuestro test para ver cómo nos va, qué tan preparados estamos y qué es lo que también retuvimos del tema del día de hoy. Y ya ustedes pueden ver en pantalla la primera pregunta, yo les voy a dar lectura, ustedes van respondiendo la alternativa, dice así. ¿Cuál de las siguientes acciones, cuál de las siguientes acciones individuales de un conductor puede afectar indirectamente a todos los ciudadanos, según el libro del nuevo conductor? ¿Ya? ¿Alguna acción individual que pueda afectarnos a todos? A, manejar en estado de ebriedad. B, respetar los límites de velocidad. C, usar el cinturón de seguridad. ¿Qué acción podría influir, tener efectos colaterales en prácticamente todos nosotros? Que un conductor maneje en estado de ebriedad. Si llega a tener un siniestro, nos afecta a todo, económicamente, emocionalmente, a las personas que hayan quedado involucradas en ese siniestro, etc. Muy bien, alternativa a la correcta. Alternativa a la correcta. Por ahí alguien me marcó la C. Espero que ahí corrija después. Vamos con la pregunta 2 que dice, según el libro El nuevo conductor, ¿por qué es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes? A, porque son completamente predecibles. B, porque no se pueden evitar. C, porque tienen poco de azaroso o impredecibles y se pueden evitar. A, B o C, estimados. Ojo por ahí, Dabney, que la B dice porque no se pueden evitar. Alternativa C, la correcta. La gran mayoría no ocurre en producto del azar. La gran mayoría ocurre por causas conocidas y por ende se pueden evitar. Alternativa C, la correcta. Vamos con la pregunta 3. La mayor parte de los accidentes de tránsito se produce en ¿dónde? Salidas de colegio, intersecciones, carreteras, de caminos rurales. Ya. Ok, acá habla de mayor cantidad. No habla de gravedad, habla de cantidad, de número, de frecuencia. ¿Dónde se puede producir salida de colegio, intersecciones, carreteras o caminos rurales? Ya sabemos que en las zonas urbanas, porque lo habíamos hablado, pero acá yo les voy a dar otro dato importante. Dentro de las zonas urbanas, la mayor cantidad de siniestros ocurren en los cruces e intersecciones. Así que muy bien su respuesta, alternativa B, es donde más siniestro ocurre. Cruces e intersecciones. Muy bien. Pregunta 4. ¿Cuál es la segunda causa de muerte de la población joven de Chile? A, accidentes de tránsito. B, enfermedades cardiovasculares. C, los suicidios. Segunda causa de muerte, siniestros de tránsito en los jóvenes, siendo la primera los suicidios. La primera causa de muerte son los suicidios. La segunda, siniestro de tránsito. Muy bien. Pregunta 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera según el libro El nuevo conductor sobre accidentes de tránsito? Alternativa A. Los accidentes de tránsito representan un problema prioritario de la salud pública en todo el mundo según la OMS. B. La mayoría de las personas están conscientes de la magnitud del problema de los accidentes de tránsito en el mundo. Y C. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en adultos mayores en Chile. ¿Cuál sería la afirmación correcta? Alternativa A. Muy bien. ¿Ya? Es un problema que representa un problema prioritario a nivel mundial según la OMS, ¿ya? Y lo que dice la B es todo lo contrario. Las personas no están conscientes de la magnitud del problema. Y la C tampoco. No son la principal causa de muerte en adultos mayores, sino que en jóvenes, en lo que es siniestro de tránsito. La segunda causa de jóvenes. Ya, vamos con la pregunta 6. Dice, ¿qué afirmación es verdadera acerca de la mayoría de las muertes por accidentes de tránsito según el libro del nuevo conductor? A, que son inevitables. B, no están relacionadas con factores de riesgo. B y C, podrían haberse evitado. Podrían haberse evitado. Por eso es tan importante la conciencia y todo lo que se habla acá. El repetir estas cosas, estimados alumnos, no es solamente repetir como un loro y tratar de que ustedes lo recuerden para que aprueben el examen. Es también generar una materia de conciencia. Por ejemplo, miren, y esto ya tocar la fibra, la conciencia.
Imagínense que quizás alguno de ustedes podría ser esa dama que está ahí. Vean la actitud que está esa dama ahí. Está pensativa y quizás está diciendo, esto lo podría haber evitado si quizás no hubiera ido a esa velocidad. Esto no puede haber pasado nunca. Quedaría quizás esa dama por volver el tiempo atrás y ya no va a poder. Entonces, para no llegar a esa instancia, ojalá, evitar antes. ¿Cómo evitar? Tomando conciencia. Todo lo que vamos hablando, de todo lo que usted va aprendiendo, de lo que usted lee en el libro del nuevo conductor, analizarlo y tratar de adherirlo a nuestros valores, principios, ¿cierto? Acciones, ya forma de actuar el día que seamos conductores y como peatones también, por supuesto. Muy bien, después ahí de ese llamado, pequeño llamado a la conciencia, sigamos. Ay, perdón, aquí está. Vamos con la pregunta número 7 que dice, según el texto del libro del nuevo conductor, ¿qué efecto tienen los accidentes de tránsito en las personas cercanas a las víctimas fallecidas? ¿Qué efecto pueden tener? A, en promedio 50 personas cercanas sufren el dolor. B, en promedio 100 personas cercanas sufren el dolor. C, la mayoría de las personas cercanas no se ven afectadas emocionalmente. Y no tan cercanas también podría decir. Los estudios nos muestran que, muy bien, alternativa B la correcta, unas 100 personas están sufriendo la pérdida de una vida humana aproximadamente. Vamos con la pregunta 8 que dice, ¿cuál es el impacto de los accidentes de tránsito en Chile? A, los accidentes de tránsito generan costos que alcanzan el 2% del PIB en Chile. B, los accidentes de tránsito representan la principal causa de muerte en todas las edades. C, la mayoría de los ciudadanos están conscientes de la magnitud del problema de los accidentes de tránsito. Respuesta correcta, alternativa A, sería la correcta. En los costos económicos, ¿cierto? Representa la pérdida del 2% del Producto Interno Bruto en Chile. Pregunta 9 dice, según el libro del nuevo conductor, ¿qué factor aumenta la probabilidad de sufrir un accidente de tránsito? A, conducir bajo la influencia del alcohol. B, conducir con mayor flujo de vehículos. C, conducir de día. ¿Qué factor aumenta estas probabilidades de sufrir siniestro? Conducir bajo efectos del alcohol, obviamente, está comprobado. Alternativa a la correcta y vamos a la última pregunta, estimados. Dice, respecto a los accidentes de tránsito hoy en día, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A, la mayoría son fortuitos debido al azar y a la casualidad. B, la mayoría se pueden prevenir aprendiendo a evitarlos y a minimizar sus consecuencias. C, la mayoría son inevitables por lo que no podemos hacer nada para prevenirlos. Recién cuando hablé del llamado a la conciencia, claro que sí, alternativa B. Aprendiendo, tomando mayor conciencia, tomando en cuenta lo que se habla del libro del nuevo conductor, no solamente para aprobar un examen, sino que para aplicarlo en nuestra vida como futuros conductores. Alternativa B la correcta, y con eso hemos finalizado nuestro test. Las 10 preguntas ahí están contestadas correctamente, y hemos finalizado el tema, el problema de los siniestros de tránsito. Espero que les haya gustado, que haya sido un aporte para ustedes, que hayan aprendido algo nuevo. Ojalá retengan la información, ¿cierto? No se olviden de la fórmula del éxito que tenemos. ¿Cuál es la fórmula del éxito? Leer el libro del nuevo conductor, participar de nuestras clases en vivo, como lo ha hecho usted hoy día, y hacer muchos tests en nuestras páginas, en nuestra plataforma, ya sea participando en los tests en vivo que hacemos, o también realizando tests por su cuenta. Ahí los leo. Gracias a ti, Carmen. Que tengas un muy buen día. Mañana es feriado, así que descansen, que disfruten. Mañana no tenemos clase, por si acaso. Hasta el día miércoles nos vemos por acá conectados. Ahora iré a hacer una prueba, me dice al tiro. Muy bien, Alejandro, ahí tomando en cuenta los consejos. Muchas gracias, Alejandro, igual a ti. Gracias a todos por su participación prestada. Gracias a usted, gracias igual, Daniela. Gracias a ustedes por su buena onda también, pues. Por su participación acá, por su conexión, por todos sus comentarios, participar tan activamente. Gracias, como siempre. A estudiar le quedan poquitos días, ahí me comenta Carmen, Fernanda, gracias, muchas gracias. Muy bien, pues estimados, esperando ser un aporte para ustedes, como siempre, desde Práctica Test nos despedimos, y también recordándoles que nos recomienden, obviamente, nos recomienden con sus cercanos, compartan los links ahí, díganle a su amigo, a su vecino, mira, yo estoy en Práctica Test, manden el link por WhatsApp, ahí, comparten, mírate esta página, súper buena para estudiar, vas a aprender mucho. Hay clases en vivo, ahí interactuamos con los profes, conversamos, hacemos preguntas,
Ellos no responden. He aprendido mucho. Estoy haciendo exámenes. Coméntenle a todo el mundo. Muy bien, estimados. Eso somos nosotros. Prácticate es una página cercana a ustedes para que puedan seguir avanzando en su proceso de estudio. Y ojalá tengan pronto su licencia de conducir. Sin más, me despido por el día de hoy. Nos vemos hasta el día miércoles. Que estén muy bien. Muchas gracias por todo. Cerramos sesión. Chau, chau. Hasta pronto.